Desde las entrañas de una guerra, que consume a Ucrania desde todos los frentes, un escándalo explosivo sacude las filas de su ejército. No se trata de la amenaza enemiga, sino de un enemigo más insidioso. Municiones defectuosas, que fallan en el momento más crítico. ¿Cómo puede un soldado luchar, cuando su propia arma se convierte en una ruleta rusa? Proyectiles de mortero que no explotan, que se atascan, que caen peligrosamente cerca de sus operadores. Mientras el gobierno promete independencia armamentística y presume de avances industriales, la realidad en el frente es un cruel recordatorio de su incapacidad. Entérate de más y quédate con nosotros en Péndulo Geopolítico. Las Fuerzas Armadas de Ucrania enfrentan una situación alarmante. A pesar de los repetidos anuncios de su presidente, Volodymyr Zelensky, sobre el avance en la producción de armas nacionales, la realidad se revela sombría y llena de contradicciones. La cúpula militar y política se encuentra en medio de un escándalo que pone en entredicho la integridad del suministro de municiones, especialmente los proyectiles de mortero de 120 milímetros. Un escándalo que, lejos de resolverse, parece intensificarse con cada nuevo informe de fallas. Con denuncias silenciadas de los soldados abandonados a su suerte, en un campo de batalla donde su mayor amenaza no es el enemigo, sino la inoperancia de sus líderes. Este es el relato de un escándalo que revela la verdadera fragilidad de un país al borde del colapso. Desde noviembre, los soldados en el frente comenzaron a expresar sus quejas. Se enfrentan a un problema grave. Los proyectiles no solo fallan en su objetivo, sino que en el mejor de los casos, caen al suelo sin estallar o en el peor, estallan cerca de sus propias posiciones. Algunos proyectiles se atascan en el cañón del mortero, lo que representa un grave riesgo para los que operan estas armas. Esta situación se agrava al descubrir que las tropas han recibido más de 100.000 de estas granadas defectuosas. La imagen de soldados luchando con proyectiles que amenazan sus vidas se convierte en un símbolo de un sistema que, en lugar de proteger, pone en peligro. A medida que el escándalo se hace público, el Ministerio de Defensa de Ucrania inicia una investigación, pero esta parece más un intento de silenciar las críticas que una búsqueda genuina de soluciones. En medio de la crisis, el fabricante, Ukroboronprom, intenta desviar la atención, afirmando que solo un lote limitado de granadas presenta defectos. Sin embargo, los hechos demuestran lo contrario. Las brigadas 151, 155 y 59 continúan recibiendo municiones defectuosas en cantidades alarmantes. Las críticas no se hacen esperar. El periodista y exasesor del Ministerio de Defensa, Yuri Butusov, califica las declaraciones del ministro de Industria Estratégica como mentira descarada. No hay un seguimiento efectivo de los lotes defectuosos, y los proyectiles siguen llegando a las tropas, lo que provoca un clima de desconfianza y frustración. Los soldados sienten que sus vidas están en juego, y la falta de eficacia del sistema se convierte en un tema de conversación recurrente en cada rincón del frente. Este fiasco no es un incidente aislado. En diciembre de 2024, el ministro de Defensa, Rustem Umerov, se presenta ante la Rada Suprema para defenderse de las acusaciones sobre las fallas en las adquisiciones de defensa. Los diputados no escatiman en críticas, señalando que los proyectiles defectuosos no solo son ineficaces, sino que también ponen en peligro a quienes las utilizan. La situación se torna aún más crítica cuando se revela que más de 100.000 granadas de mortero deben ser retiradas urgentemente del suministro, sin que se ofrezca una alternativa viable. El contexto es sombrío. La producción de municiones se convierte en un punto vulnerable en la industria de defensa ucraniana, y las autoridades parecen incapaces de abordar el problema de manera efectiva. La incapacidad para producir municiones adecuadas se convierte en un lastre durante una guerra que exige eficacia y precisión. Aunque hasta el otoño no había quejas tan estridentes, la situación cambia drásticamente con el aumento de las entregas. A finales de noviembre, las Fuerzas Armadas reciben más de 166.000 proyectiles,
pero pronto se evidencian los problemas. Los soldados se ven obligados a revisar casi la totalidad de las entregas de otoño, con la incertidumbre de saber si tienen la calidad que se espera de ellas. La realidad es aún más inquietante. El contrato para la producción de 500.000 proyectiles parece destinado al fracaso, ya que se estima que solo se cumpliría en un 35%. Esto significa que 65 de cada 100 proyectiles de mortero pagados no llegan a las tropas, dejando a los soldados expuestos a un riesgo inaceptable. El problema se descompone en múltiples fallas. La pólvora, que debería impulsar el proyectil con precisión, falla en su tarea, ya sea al no propulsar el proyectil o al hacerlo de manera tan errática que se vuelve imposible dar en el blanco. Los informes sobre los cartuchos ciegos húmedos y con otros signos de deterioro, que no generan el empuje inicial suficiente, añaden más gasolina al fuego. Los proyectiles de mortero, que deberían ser herramientas de ataque, se convierten en un peso muerto, incapaces de cumplir su función fundamental. La falta de explosiones también se convierte en un tema recurrente. Muchas granadas no detonan, lo que representa una amenaza, además de ser una decepción para los soldados que dependen de ellas en el campo de batalla. Este cúmulo de fallos se traduce en un escándalo que sacude los cimientos del sistema militar ucraniano. Las críticas se intensifican, y los líderes militares y políticos se ven obligados a enfrentar una situación que a medida que se desarrolla, solo parece empeorar. El clima de incertidumbre y desconfianza se apodera de las Fuerzas Armadas. Los soldados, que en un principio confiaban en la capacidad de su gobierno para proveerles con lo necesario para la guerra, ahora se encuentran cuestionando su propia seguridad. Las imágenes de cajas etiquetadas con la palabra «revisión» surgen en las redes sociales, evidenciando la falta de atención a la calidad en el suministro de municiones. El descontento crece, y la presión sobre los altos mandos se convierte en un tema de conversación cotidiano. La situación se vuelve insostenible. Los líderes militares y políticos se ven atrapados en un torbellino de críticas, y la presión aumenta a medida que las voces de los soldados resuenan en el frente. En una guerra donde la precisión y la calidad son vitales, el escándalo de los proyectiles defectuosos se convierte en un símbolo de la ineficacia y la falta de responsabilidad del gobierno ucraniano. La imagen de soldados luchando con armamento inadecuado se convierte en un recordatorio escalofriante de las consecuencias de la negligencia en tiempos de crisis. A medida que el escándalo se desenreda, se hace evidente que el problema no se limita a la producción. Las fallas en el suministro de municiones son un reflejo de una crisis más profunda dentro de la estructura militar y política de Ucrania. La falta de rendición de cuentas y el encubrimiento de problemas se convierten en prácticas comunes, y los soldados son los que pagan el precio más alto. La situación exige una respuesta contundente, pero la respuesta parece ausente en la sala de mando. El eco de las quejas se convierte en un clamor por cambios reales en la forma en que se manejan las adquisiciones y la producción de armamento. La necesidad de una revisión exhaustiva del sistema se hace evidente, pero las promesas de cambio se ven opacadas por la realidad de un sistema que parece incapaz de aprender de sus errores. La guerra exige una respuesta ágil y efectiva, pero el escándalo de los proyectiles inservibles demuestra que en lugar de avanzar, Ucrania se encuentra atrapada en un ciclo de ineficacia y desconfianza. La conclusión de este episodio es incierta. El gobierno y los líderes militares se ven obligados a lidiar con las repercusiones de sus decisiones. La falta de acción decisiva se convierte en un lastre, y el futuro de las Fuerzas Armadas de Ucrania se dibuja con sombras de incertidumbre. La guerra no espera, y el tiempo se convierte en un enemigo tan formidable como el que se encuentra en el campo de batalla. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad, y haz clic en la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Si quieres apoyar al equipo de Péndulo Geopolítico, puedes colaborar con tu aporte a través de Binance, cuyo enlace podrás encontrar en la descripción del video. Y no olvides darle me gusta y hacer comentarios sobre nuestro contenido, ya que con ello también nos ayudas. Hasta nuestro próximo encuentro.